Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro, la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Nietzsche, el ser humano es el puente entre el animal y el superhombre. Hoy vamos a continuar esta serie que está en nuestra lista de reproducción sobre la explicación de el Así habló Zaratustra o Así hablaba Zaratustra de Friedrich Nietzsche. Bueno, Nietzsche, como dijimos en los otros videos, nació en Weimar, en lo que es Alemania actualmente, el 15 de octubre de 1844 y falleció el 25 de agosto del año 1900. Vamos a continuar con este libro extraordinario que fue publicándose en Vida de Nietzsche en partes, con el cuarto capítulo donde trata este tema apasionante, donde dice que el ser humano, el hombre, la mujer, es el puente entre el animal y el superhombre. Te remitimos a los videos anteriores si querés comprender más en profundidad de qué estamos hablando. Podés ver este video independientemente, pero es un todo, al igual que todos los capítulos de este libro de la obra de Nietzsche. Estamos haciendo una interpretación comparada conjuntamente con la psicología transpersonal, fundamentalmente el enfoque de Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y otras enseñanzas que damos aquí en nuestra escuela de psicología y filosofía, que fue fundada hace 56 años de la mano de su director, el filósofo y astrólogo León Azulay. Bueno, te vamos a traer estas interpretaciones. Como yo te dije ya en los otros videos, son frutos de un ensayo que yo leyera explicando la filosofía de Nietzsche por parte del director filósofo de nuestra escuela, León Azulay, que tuve la suerte de que se me obsequió hace muchísimos años, ya hace aproximadamente 18 años. Bueno, hoy te vamos a hablar de este tema tan importante que trata Nietzsche, donde plantea lo que Jung habla en su psicología, que es el proceso de individuación. Es el ser humano que se supera a sí mismo. Justo ahora, no lo tenía esto preparado, pero se me viene a la mente una estatuilla de Buda que habla de la autosuperación, de Siddhartha Gautama el Buda. No está disociada la filosofía de Nietzsche del budismo, para nada. Tengan en cuenta ustedes que Zaratustra era un profeta, un sabio que dio origen a lo que se conocía como el mazdeísmo y hoy es el culto parsi que se desarrolló en lo que es la actual Persia o Irán, que se llama ahora modernamente Irán desde 1870 y pico, pasó a tener ese nombre. Bueno, allí floreció lo que fue el mazdeísmo y los parsis, los adoradores del fuego. Y de ahí toma Nietzsche su nombre Zaratustra o Zoroastro también, que es lo mismo, que también está este personaje Zoroastro en una ópera de Mozart, todos por ahí por el norte de Europa, que se llamó La flauta mágica, donde también nos habla de un personaje notable que es este maestro de una orden esotérica que es Zoroastro. Así que un poco hay que conocer todo esto para ver en qué contexto Nietzsche plantea, desde qué lugar plantea este tema de Zaratustra, que desciende de las montañas y viene a traer a los hombres como una especie de Prometeo el fuego, que es la sabiduría, que es el conocimiento, y habla del ocaso. Bueno, vamos a empezar ya a adentrarnos en esto, pero primero vamos a hacer una introducción que puede contextualizar la comprensión de este texto, puede ayudar. Esto es un punto de vista, vos podés tener el tuyo, hay miles de lecturas y cada uno va a hacer su interpretación. Desde nuestro punto de vista va a haber 49 interpretaciones posibles si nos adentramos en las ideas de Nietzsche. Después te vamos a explicar por qué 49. Bueno, vamos a poner este gráfico en pantalla que hoy vamos a utilizar para entender el ser humano como puente entre el animal y el superhombre. En esta idea que vamos a plantear aquí, Nietzsche está planteando una dualidad y un intermediario. Está planteando la transición desde una psicología, un comportamiento animal, atravesando por lo humano y convirtiéndose en superhombre. Bueno, un comportamiento animal para el ser humano, para todos aquellos adoradores de los animales, que me incluyo, no hay nada peyorativo
en darle una connotación negativa al humano de que esté teniendo un comportamiento como un animal. ¿Por qué es negativo esto? Porque desde un punto de vista del comportamiento humano ya no somos animales. Estaría claro que no sería bueno que nos comportemos como un mineral, ¿no es cierto? Que nos quedemos quietos, tiesos frente a la vida y no nos movamos. Del mismo modo, comportarnos como un animal dirigido solamente por instintos no sería favorable para el ser humano, como tampoco para el ser humano pretender algo que no es y comportarse fantasiosamente de algo que no le corresponde, como sería considerarse un dios. Bueno, en todo este contexto vamos a desarrollar estas ideas. Aquí trajimos un gráfico que viene de la filosofía de la India, que trajera Gurdjieff a Occidente, que lo tenemos aquí a la izquierda, donde te lo vamos a poner, acá no lo puse en pantalla aún, acá está. Acá tenemos un gráfico que te habla de dos tipos de individuo, de 7 tipos. Acá hay 7 niveles de conciencia. Esto lo plantea George Ivanovich Gurdjieff extraordinariamente en su filosofía del cuarto camino, muy nietzscheana su filosofía también en muchos sentidos, donde habla de que hay 7 niveles de conciencia en la humanidad, 7 diferentes tipos de individuo y 49 subtipos. Por eso dijimos que había 49 grados de comprensión. Todo esto en principio te va a parecer quizás poco familiar o para algunos un disparate que agarran este video y que estamos hablando de Nietzsche, estamos haciendo esta comparación, pero la podemos fundamentar y podemos explicarlo muchísimo más en profundidad, y esto está en nuestro canal. Aquí habla de un individuo dormido, el primer cuadrado acá donde lo vemos, que se le llama el cuaternario, en este sector acá de abajo, el cuadrado, ¿no? Del individuo que hablaba en todas las enseñanzas metafísicas de un hombre dormido, que lo encontramos acá en lo que se llama el cuaternario o el cuadrado, que está dormido a las realidades de la existencia y todavía expresa en gran medida de lo que Jung llama el arquetipo de la sombra, que es el aspecto instintivo animal, dominado por la esfera animal, que todavía no se comporta como humano. Bueno, esto en nuestra época actual, y muchos dirán, siempre fue así. Bueno, no nos vamos a meter con ese tema ahora, pero vamos a hablar de nuestra época, que es donde estamos viviendo. Sí podemos ver que nos estamos comportando como animales y muy inferior a eso, ya dirigidos por muchos impulsos irracionales. Si analizamos la época actual, 2 guerras mundiales en el siglo pasado, otras 54 guerras menores, las diferencias sociales, la explotación del hombre por el hombre, un planeta en superabundancia alimenticia donde una gran porción y en aumento no tiene para satisfacer las necesidades básicas, podemos hablar que el ser humano realmente se ha transformado en un animal predador. Y no somos animales, y de ahí el conflicto que tenemos. Como una vez desarrollamos y vi un video extraordinario de gran filósofo Krishnamurti, también nietzscheano a nuestro gusto, que derribó muchos de los ídolos modernos y muchas de las falsedades modernas, en un diálogo que tiene con un físico que se llama David Bohm y con Rupert Sheldrake justamente, habla y dice, si a un animal lo muerde, no se queda resentido el animal, o sea, se defiende y luego sigue. Nosotros, si alguien, otro ser humano nos muerde, tenemos que terminar en el psicoanalista con algún tipo de tratamiento, porque no es la expectativa que tenemos que otro ser humano nos lastime, porque ya en nuestro inconsciente está prefigurado otra meta, llegar a convertirnos en el superhombre como vamos a ver ahora. Pero primero tenemos que pasar por ser humanos, comportarnos como ser humanos, ¿no? Así que bueno, vamos ya a entrarnos de lleno en la lectura y te vamos a dejar esto en pantalla para ir explicándole a la luz de estas ideas. Y aquí vemos en este gráfico una transición, que es lo que vamos a tratar hoy. Acá lo tenemos, una transición que es el nivel cuarto, que es un puente entre el mundo de la esfera más animal, de los deseos, ¿no? Esto ya también se plantea en el hinduismo, y la esfera superior, que es el triángulo, lo que se llama la tríada, o el hombre despierto. Aquí estaría en el lenguaje de Gurdjieff o en la antigua filosofía de la India, ahí estaría y se encontraría lo que es el superhombre, ¿no?
o el superhumano, digamos, porque esto aplica también a una mujer, no era una afirmación discriminatoria, era la forma general en esa época de hablar de algo. Se hablaba el genérico hombre en esa época hace un siglo, ¿no es cierto? Más de un siglo. Bueno, vamos a ver aquí entonces, empezar con esto. El cuarto capítulo, y dice así: Mas Zaratustra contempló el pueblo y se maravilló. Y luego habló así: el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar. Aclaramos nosotros, eso es la vida. Un peligroso mirar atrás. Peligroso mirar atrás. Esto está en los mitos. Era un gran estudioso de los griegos. ¿Recuerdan ustedes el mito de Orfeo y Eurídice? También en el Antiguo Testamento la mujer de Lot, que no debía mirar atrás el héroe. Un peligroso estremecerse y pararse. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Por eso escribe su libro Humano demasiado humano, que es el hombre mediocre, que es el tema del video anterior que planteamos. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Exactamente. ¿Qué quiere decir esta idea? Venimos hablando de esto, es un tránsito. Desarrollar una conciencia humana, las costumbres humanas, la política, la vida social, la vida de las relaciones, no es un fin en sí, es un medio para lograr una conciencia superior. Y es un ocaso en el sentido de que tiene que morir de ser hombre para convertirse en superhombre. Esto está planteado en todas las enseñanzas espirituales, donde habla del renacer psicológico, del despertar, morir y renacer a otra realidad psicológica, a otra realidad espiritual. Yo amo a quienes no saben vivir de otro modo que hundiéndose en su ocaso, es decir, que buscan alcanzar algo más con su conciencia, no quedarse en la mecanicidad y superar lo animal. Por eso dice que no hay que mirar atrás, no hay que volver a la esfera instintiva y hay que morir a la esfera actual, pues ellos son los que pasan al otro lado. Esto está en todas las enseñanzas espirituales, también en los egipcios. Caronte llevaba las almas a la otra orilla, al más allá, a lo que está más allá de los sentidos, a un estado superior de conciencia. Yo amo a los grandes despreciadores, pues ellos son los grandes veneradores, que desprecian lo mecánico. Aclaramos. Podés ir acompañando esto con el texto. Y flechas del anhelo hacia la otra orilla, hacia alcanzar otra conciencia, hacia el despertar. Y dice, yo amo a quienes para hundirse en su ocaso y sacrificarse no buscan una razón detrás de las estrellas, sino que se sacrifican a la tierra para que ésta llegue alguna vez a ser del superhombre. Qué interesante, porque habíamos hablado de que el significado del superhombre está en la tierra, se sacrifican a la tierra para que éste llegue alguna vez a ser el superhombre. Bueno, esto tiene que ver con el sacrificio que tiene que hacer aquel que es más consciente, que se sacrifica por otros seres humanos. Y habíamos hablado con ustedes en el otro video de la imagen del bodhisattva en el budismo, que llega a un estado superior de conciencia y vuelve para redimir al ser humano y que pueda alcanzar esa etapa que él alcanzó. Y esta es la idea de Zaratustra. En el primer capítulo se eleva a la montaña, se retira allí 10 años, toma conciencia, cerca, alcanza la iluminación, despierta del significado total de la vida y es como un sol luego, que viene a iluminar a todos por igual, justos y pecadores, decían los antiguos. Yo amo a quien vive para conocer y quiere conocer para que alguna vez viva el superhombre. Yo amo a quien vive para conocer. Bueno, fíjense qué importante esto. ¿Vivimos nosotros para conocer o vivimos para poseer? ¿Vivimos para acumular? Hoy el conocimiento es acumulación de información, pero no el conocer como un niño. Por eso él habla en las 4 etapas ser como un niño, que esto también dijeron todos los maestros espirituales. Y el niño quiere conocer, y quiere conocer para que alguna vez viva el superhombre. Y quiere así su propio ocaso.
Yo amo a quien trabaja e inventa para construirle la casa al superhombre. Bueno, muchos que estén viendo esto van a decir, es un alucinado lo que está explicando. Y también así se tomó lo que dijera Nietzsche, como frutos, y hoy se sigue explicando, como una persona que estaba loca, desvariando. Y nosotros consideramos que fue el hombre más sensato del siglo XIX, donde criticó toda la hipocresía, toda la mediocridad, toda la mala y el error de comprensión, frutos del racionalismo, el positivismo y el materialismo. Yo amo a quien trabaja e inventa para construirle la casa al superhombre y prepara para él la tierra, el animal y la planta, pues quiere así su propio ocaso. Bueno, esto también está en las antiguas enseñanzas cuando se le pregunta quién eres tú, dice yo soy el hijo del hombre. ¿Por qué? Porque ha creado el superhombre en sí mismo, ha creado una conciencia real, objetiva. Esto luego también lo retoma el gran filósofo alemán Heidegger, que escribió sobre Nietzsche también extraordinariamente explicando la teoría del eterno retorno de Nietzsche, tema de otro capítulo. Yo amo a quien ama su virtud, pues la virtud es el voluntad de ocaso y una flecha del anhelo. Yo amo a quien ama su virtud, pues la virtud es voluntad de ocaso. Bueno, aquí habla del desarrollar las cualidades superiores. Esto está también en la filosofía griega, las 4 virtudes cardinales, que acá Nietzsche la va a limitar a una, justamente porque tiene que ver con lo que él está planteando, que incluye todas las otras. Yo amo a quien no reserva para sí ni una gota de espíritu, sino que quiere ser íntegramente el espíritu de su virtud. O sea, sin reservas, una de las ideas que él plantea en el eterno retorno es hacer algo totalmente presente. Hoy se habla de mindfulness, ¿no? Totalmente presente. No dejar nada reservado y estar plenamente atento. Avanza así en forma de espíritu sobre el puente, es decir, plenamente consciente. En la transición de convertirse en otra conciencia. Yo amo a quien de su virtud hace su inclinación y su fatalidad. ¿Qué es su inclinación? Su tendencia. La buena voluntad, la máxima de la buena voluntad de la que hablaba Kant. Hace de eso su inclinación, porque uno puede tener inclinaciones de vicios, de hábitos mecánicos, pensamientos mecánicos, y esta inclinación hacia la virtud, hacia una conciencia superior, esa es su fatalidad, es su destino. Y quiere así, continúa, por amor a su virtud, seguir viviendo y no seguir viviendo. Esto es muy interesante, ¿no? Seguir viviendo y no seguir viviendo. Encontramos en el Evangelio de Lucas, en las antiguas enseñanzas gnósticas, que dicen, quien busca conservar su alma la perderá, y quien la perdiere la conservará. Acá esto es muy importante, porque está planteando justamente esto, ¿no? Esta paradoja de la existencia, que busca la vida, pero al mismo tiempo niega la vida para lograr un estado superior de conciencia, es decir, que logra un estado de equilibrio, de desapego, independiente de los frutos de la acción. Yo amo a quien hace de su virtud, hace su inclinación y su fatalidad. Yo amo a quien no quiere tener demasiadas virtudes. Una virtud es más virtud que 2, porque es un nudo más fuerte del que se cuelga la fatalidad. Es decir, estar plenamente concentrado en esa cualidad, en eso que tenemos que desarrollar, estar plenamente atento. Yo amo a aquel cuya alma se prodiga y no quiere recibir, o sea, se da, se entrega y no quiere recibir agradecimiento ni devuelve nada, pues él regala siempre y no quiere conservarse a sí mismo, porque está hablando del superhombre, la cualidad del superhombre. O sea, acá está explicando el proceso y las cualidades por medio del cual la conciencia del hombre, del ser humano, se transforma en la del superhombre. Y no quiere conservarse a sí mismo. Esto es muy importante, porque el conservarse a sí mismo es el instinto físico. Y aquí habla del morir para nacer a otra conciencia, pero no es el morir físico, es dejar todo lo viejo, por eso habla del pasado y el futuro.
del animal y el superhombre, en lo que puede convertirse. Yo amo a quien se avergüenza cuando el dado al caer le da suerte y entonces se pregunta, ¿acaso soy yo un jugador que hace trampas? Pues quiere perecer. Yo amo a quien delante de sus acciones arroja palabras de oro. Esto es muy importante, la idea. ¿Qué es arroja palabras de oro? Cuida su palabra. En el budismo se habla de recta palabra. Nadie mide hoy lo que dice, ni lo que piensa, ni lo que expresa. Es muy común que el individuo, sin más, o si mide, es especulativamente. Pero aquí habla de palabras de oro, que tengan gran valor, y que cumple, dice, siempre más de lo que promete. Pues quiere su ocaso. De vuelta, ¿el ocaso de qué? Del aspecto humano común. Yo amo a quien justifica a los hombres del futuro y redime a los del pasado, pues quiere perecer a causa de los hombres del presente. Redime a los del pasado quiere decir que viene a ayudar a los que todavía no han despertado y ama a lo que el hombre puede llegar a ser. Qué ideal extraordinario. Y es un ideal del amor también, como quien le dijera a otro, yo amo en vos por lo que podés llegar a ser. Miren qué importante esta idea. Yo amo a quien castiga a su Dios porque ama a su Dios, pues tiene que perecer por la cólera de su Dios. Y esto está en el Antiguo Testamento, en Hebreos, lo inverso, cuando dice, porque el Señor a quien ama lo castiga. Y él acá invierte esto y dice justamente, como plantea que Dios ha muerto, dice, yo amo a quien castiga a su Dios porque ama a su Dios. O sea, el amor que tiene a sus conceptos, a sus creencias, que ya son mecánicas, ¿sí? Las ama porque está pegado a ellas, pero las castiga porque quiere liberar de ellas. Y dice, pues tiene que perecer por la cólera de su Dios. Porque cuando uno intenta vencer lo mecánico que hay en uno, lo que Jung llama la sombra, esta sombra se fortalece y esta sombra va a dar de batalla a uno. Esto es simple en la vida cotidiana. Cuando vos querés vencer un hábito, ese hábito se fortalece. Y vos decís, ay, me asusto, no lo enfrento, tengo temor y no entiendo, como no conozco bien los procesos de cambio, que esto es un hecho natural, que lo mecánico, que tiene su inercia, tiene su antigüedad, no se va a resistir a morir. Y vamos a perecer por eso. En esa lucha, esa fricción va a llevarme a otra etapa, a otro proceso. No hay que abandonar esa lucha frente a lo mecánico. Yo amo a aquel cuya alma es profunda, incluso cuando se la hiere, y que puede perecer a causa de una pequeña vivencia. Pasa así de buen grado por el puente. Uy, nosotros estamos, esto es excelente para el pseudo espiritualismo actual, donde el individuo está esperando grandes vivencias, pero no puede tener pequeñas y auténticas vivencias. Nietzsche aquí es un amante de lo pequeño y de lo grande. Es algo extraordinario esta idea. Porque cada evento de la vida, ¿sí?, son estas pequeñas vivencias. Y estas pequeñas vivencias hechas plenamente consciente me llevan a otra conciencia. Dicen que hay un relato hermoso de Siddhartha Gautama el Buda, que cuando llega al despertar de conciencia es un ser humano como cualquier otro, simple. Hoy tenemos los académicos, los individuos de prestigio, los famosos que tienen grandes personalidades y encima se los adora, se los premia, se los disfraza, se los viste. Acá Nietzsche es un rebelde contra todo esto, ¿no? Yo amo a aquel cuya alma está tan llena que se olvida de sí mismo. Está tan llena porque es plena, porque vive, porque está plenamente atenta y todas las cosas están dentro de él. Yo soy el mundo y el mundo soy yo. Esto dice también Krishnamurti, usted es el mundo y todas las cosas se transforman así en su ocaso. Yo amo a quien es de espíritu libre y de corazón libre. Su cabeza, su intelecto, no es más que las entrañas de su corazón. Es decir, que lo que piensa surge de un sentir profundo.
y su corazón, pero su corazón lo empuja al ocaso, a más, porque tiene que ver con anhelar el superhombre, anhelar un estado superior de conciencia, es un estado devocional del individuo hacia lo superior. Yo amo a todos aquellos que son como gotas pesadas, que caen una a una de la oscura nube suspendida sobre el hombre. Yo amo a todos aquellos, repetimos, que son como gotas pesadas que caen una a una de la oscura nube suspendida sobre el hombre. O sea, háganse la imagen visual. Yo cuando lo leí traté de hacerme esta imagen, ¿no? Gotas pesadas que caen una a una de la oscura nube suspendida sobre el hombre, que intuimos que se refiere al superhombre y ahora lo va a confirmar. Ellos, yo amo a todos aquellos, anuncian que el rayo viene y perecen como anunciadores. Mirad, yo soy un anunciador del rayo y una pesada gota que cae de la nube, mas ese rayo se llama superhombre. Bueno, formidable, ¿no? A nuestro gusto, todo esto que va explicando, donde va explicando cómo es el proceso, las cualidades que tiene que tener la conciencia para pasar a una conciencia superior. Nietzsche, como dijimos en el primer video, que este diálogo que yo tuve con el filósofo y director de nuestra escuela, León Azulay, que él decía que era un gran psicólogo. Yo, pero ¿cómo un gran psicólogo? Si ni siquiera existía psicología en su época con ese nombre. Dice, no. Un gran conocedor del alma humana, psicólogos, conocimiento del alma humana, porque va explicando todo el proceso de lo mediocre, del hombre, mujer, ser humano, animal, al hombre, al ser humano, a la mujer, ser humano, a la conciencia superior. Explica todo el proceso de transición. Carl Gustav Jung, el gran psicólogo suizo, fue un gran estudioso de la psicología de Nietzsche y usó muchísimas de sus ideas dentro de su psicología para explicar este proceso de transformación que está también en el budismo, está también en todas las filosofías antiguas, tenemos también en los toltecas, en los mayas, el hombre de madera, el hombre tigre, todas estas enseñanzas. Nietzsche obviamente fue un gran estudioso de toda la metafísica atemporal de la humanidad y la tradujo en esta particular modo que él tenía de transmitir el conocimiento y también de traer verdades fundamentalmente para el hombre y la mujer de su época y para el porvenir. Bueno, esperamos que te haya sido agradable esto, limitado por lo que podemos transmitir, obviamente, en un canal, en un video. Esto es limitado, no pretende esto abarcar todas las explicaciones de Nietzsche, va a quedar muchísimo sobre el tintero, pero te pedimos que para que puedas comprender esto vayas viendo todos los videos que vamos haciendo de esta serie, los vamos a dejar aquí en una lista de reproducción. Este ya va a ser el tercer video, ¿no es cierto? Hacemos esto desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, el Escarabajo de Oro, de aquí de Buenos Aires, Argentina, donde enseñamos todas estas ideas dentro de lo que es la psicología de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff, las enseñanzas de la psicología budista de Castaneda, y vamos haciendo un estudio comparado también con grandes filósofos, personajes de la historia, como Nietzsche modernamente. Antiguamente tenemos los filósofos griegos y todos plantean lo mismo. Entonces hacemos un estudio comparativo, comparado de todo esto, como ya otros antes de nosotros lo han hecho. Bueno, si querés entrar en contacto con nosotros, te dejamos aquí nuestros datos, y si te gustó este video, vamos a seguir haciendo la serie. Quizás podemos abarcar todo el libro, o quizás nos quedamos a mitad de camino, dependiendo cómo vaya desarrollándose este trabajo que estamos haciendo juntos, porque sin vos no lo podríamos hacer, porque vos nos estás mirando. Y el que habla sin el público, al menos que se hable a sí mismo, no tiene mucha razón de ser y de existir sin aquellos que pueden escuchar e interesarse por estas ideas que a quien te habla tanto lo han beneficiado. Bueno, vamos a invitarte a que des like a nuestro canal, te suscribas, des clic en la campanita y acordate que aquí no pretendemos ningún academicismo, solamente queremos transmitir
la comprensión, el conocimiento que nosotros en algún punto hemos experimentado a partir de estas formidables enseñanzas que consideramos que el gran filósofo alemán regalara para la humanidad y para el porvenir, tal y como leímos en este capítulo que acabamos de transmitir aquí en nuestro canal, El Escarabajo de Oro de Buenos Aires, Argentina. Vamos a hacer un taller pronto sobre estos temas, la semana que viene, un taller que se llama sobre volverse inaccesible, algo importante. Si te interesa podés pedir información acá en el comentario del video o entrar, están los teléfonos, abajo te dejamos toda la información. Y también este viernes vamos a ver una película de un superhombre para nosotros, que fue Michel de Nostradamus, médico, alquimista, químico, astrólogo, creador hasta de perfumes y uno de los grandes profetas de nuestra humanidad, así como lo fuera también Zaratustra y Nietzsche, que fue un profeta en su tiempo y se anticipó y advirtió acerca de muchos de los males que nos tocaron vivir en el siglo XX y ahora en el XXI. Nos vamos despidiendo entonces. Un abrazo a todos desde El Escarabajo de Oro, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hasta la próxima. Chao.